Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de Flexbox. En esta clase nosotros vamos a ver un tema muy importante de CSS que son los Flexbox. Es una forma de alinear, una forma moderna de alinear elementos, así que aquí vamos a aprender Flexbox. En esta clase vamos a empezar también un proyecto, en este caso vamos a clonar utilizando Flexbox y todo lo que hemos aprendido hasta este momento, en este caso el buscador Yahoo. Entonces vamos a empezar en este punto viendo Flexbox y en la siguiente clase vamos a terminar este proyecto que va a ser el clon de Yahoo. Así que empecemos esta clase viendo qué es Flexbox y cómo nosotros podemos alinear de forma más moderna y de forma profesional utilizando Flexbox con CSS. Ahora vamos a empezar viendo qué es CSS Flexbox y para qué nosotros vamos a utilizar Flexbox. Con este material creado por CSS Strike, que también les voy a estar dejando en los recursos de este video, como también al final de esta sección les voy a mostrar cómo, por ejemplo, vamos a tener muchos materiales más para seguir aprendiendo sobre Flexbox. En este caso lo que vamos a hacer es ver qué es Flexbox. Con Flexbox nosotros podemos crear cajas de forma unidimensional para que contengan elementos flexibles. Entonces prácticamente, en este caso simplemente vamos a tener un container, por ejemplo podría ser una sección que contenga varios div o varios elementos, podrían ser un encabezado, un párrafo, elementos de bloque y elementos de línea. Entonces lo que hace prácticamente con Flex es que nosotros creamos un contenedor que contenga elementos flexibles. Por ejemplo, esta cuadrícula de color morado, digamos es nuestro contenedor. Es una sección y estos elementos de color naranja son los div o por ejemplo podrían ser cualquier elemento. Entonces con simplemente colocar al contenedor un display flex lo que hace es prácticamente alinear a los elementos de forma flexible uno al lado del otro de forma horizontal. Así que a pesar que esto sea un elemento de bloque, un elemento de línea, lo que va a hacer es prácticamente alinear de forma horizontal uno al lado de otro de forma flexible. Eso es lo que hace display flex. Entonces a esto se le llama el contenedor. Al contenedor se lo coloca display flex para trabajar con CSS Flexbox. Y por ejemplo a las naranjitas serían elementos o los items. Ahora nosotros podemos trabajar en este caso ya sea de forma horizontal, que sería como una fila, o también de forma vertical, como una columna. Como también podemos invertir, en este caso que una fila se alinee, por ejemplo, de izquierda a derecha, como también una fila se alinee de derecha a izquierda. De la misma forma también con la columna, en este caso los elementos que quiero que se alineen de arriba hacia abajo o como también de abajo hacia arriba. Entonces también podemos hacer de esta forma un contenedor flexible con Flexbox, utilizando una de sus propiedades que sería Flex Direction. Esta guía va a ser muy útil para entender sobre Flexbox. También, por ejemplo, nosotros podemos alinear el contenido. Queremos que esté en la parte de arriba, en la parte de abajo, en el centro o, por ejemplo, queremos que se alineen de esta forma. Como también nosotros podemos crear elementos flexibles. En este caso, por ejemplo, si los elementos ya no caben en la primera parte, entonces el siguiente elemento quiero que salte a la siguiente línea. Entonces simplemente dentro del contenedor podemos alinear de esta forma los elementos. Entonces, eso es lo que podemos hacer con Flexbox. Nosotros podemos crear elementos flexibles y nosotros podemos alinear como queramos. Podemos alinear hacia el centro, podemos alinear hacia arriba, hacia abajo, o también podemos hacer que sean estirados de esta forma que contengan todo el tamaño del contenedor, como se muestra en esta parte. Y de esta forma también nosotros podemos mover elementos. Por ejemplo, quiero que un elemento esté en la parte de arriba, otro en la parte de abajo y algunos quiero que estén de forma stretch. Entonces, toda esta forma de alineamiento que nosotros vemos en este recurso, nosotros podemos hacer con Flexbox. Como también nosotros podemos ordenar elementos. Por ejemplo, quiero que mi segundo elemento está en el último, como verás aquí hay un elemento, podemos decir que el segundo elemento está en el medio, pero un elemento por aquí abajo. De esta forma también nosotros podemos ordenar elementos. Para que, por ejemplo, mi primer elemento pues se vaya al último, como el último elemento se venga al primero. Entonces todo esto es lo que vamos a estar aprendiendo en esta sección y esto es Flexbox. Es para crear contenedor flexible que contenga elementos flexibles.
Ahora nosotros vamos a empezar a ver qué es Flexbox y cómo nosotros podemos crear pistas flexibles o contenedores flexibles que contengan elementos flexibles. En esta sección también estaremos clonando utilizando Flexbox, esta pequeña página que es un buscador de Yahoo. Así que lo que vamos a hacer es empezar creando el proyecto. Para esto simplemente nos vamos a dirigir a nuestra carpeta de proyectos web y aquí vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser Yahoo Clone. Creamos este nuevo proyecto y ahora este nuevo proyecto vamos a abrir con Visual Studio Code y dentro de aquí vamos a crear un index.html, vamos a decir que va a estar en español, colocamos el título del documento Yahoo Clone, agregamos nuestros estilos, también vamos a crear un estilo dentro de una carpeta CSS, le vamos a llamar estilos.css y luego de eso dentro de body vamos a crear un contenedor. En este caso el contenedor va a ser una sección que va a contener 3 div. Estos van a ser los elementos. Ahora nos vamos a ir a la clase de los estilos. En la clase de los estilos vamos a seleccionar el contenedor que es sección o la section y aquí le vamos a colocar un color de fondo que va a ser de este color y un padding de 10 píxeles a todas partes. Luego de eso a los elementos también le vamos a colocar un background color. Le vamos a decir que va a tener un border radius de 5 píxeles y también un padding de 10 píxeles. Entonces, teniendo todo esto, lo que vamos a tener como resultado es esta parte. Tenemos un contenedor y dentro de un contenedor tenemos 3 elementos. Ahora lo que podemos hacer es crear, en este caso, que estos elementos sean flexibles. Para decir que estos elementos sean flexibles, tenemos que ir al contenedor y el contenedor lo que va a crear es una pista flexible. Un contenedor flexible que va a contener elementos flexibles. Y para esto simplemente vamos a utilizar el display y su valor flex. Y con esto prácticamente nosotros lo que hemos creado es un contenedor flexible que ha creado, en este caso, elementos flexibles que se van a colocar uno al lado de otro. Y también los elementos, el ancho y el alto, van a colocar dependiendo de lo que contienen. Por ejemplo, en este caso simplemente contiene 1, 2 y 3, entonces a eso se va a ajustar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro primer elemento tendría unos párrafos, que sería un lorem ipsum de esta forma? Entonces el primer elemento, como verás, va a estar hasta este punto y los demás van a estar a su lado. Para que haga espacio entre los elementos, con display podemos utilizar, en este caso, en vez de colocar márgenes a este lado, en vez de decir un margin left de 10 píxeles, por ejemplo, para hacer de esta forma, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar márgenes hacia la izquierda y como también a este lado se va a colocar ese margen. O si nosotros utilizaríamos la propiedad margin right para colocar los márgenes y espacios hacia el otro lado, de igual forma aquí también se va a generar un espacio. Entonces, para colocar entre los elementos con Flexbox podemos hacer de manera muy simple, utilizando gap. Si nosotros colocamos gap 10 píxeles, lo que vamos a tener en este caso es que vamos a tener espacios entre elementos de 10 píxeles, pero hacia los extremos no se va a agregar ningún espacio. Y también podríamos utilizar, en este caso, column gap. Si venimos aquí, column gap, esto prácticamente es entre elementos que están en forma columna, prácticamente de esta forma, pero si tenemos elementos o más elementos más abajo, entonces tendríamos que colocar row gap. Pero en Flexbox nosotros simplemente podríamos utilizar gap y gap lo que va a hacer es espacio entre elementos de forma horizontal como también de forma vertical. A las dos formas va a agregar 10 píxeles. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces nosotros tenemos de esta forma 3 elementos. ¿Qué pasa si todos los elementos tendrían este tipo de contenido? En este caso, por ejemplo, a la segunda también voy a colocar un lorem y a la tercera también un lorem. Entonces prácticamente se van a alinear los 3 elementos de forma flexible de esta forma, uno al lado de otro. Si por ejemplo uno de ellos tiene un contenido pequeño, que sería de esta forma, o el segundo que sería más o menos más pequeño, o el primero, entonces también se alinearían de esta forma. Entonces de esta forma nosotros creamos un contenedor flexible con elementos flexibles, que se van a mostrar uno al lado de otro. Ahora, lo que podremos hacer en este caso simplemente es colocar, esto sería 3, esto sería 2 y este sería 1. Y para que los elementos sean un poco más grandes, lo que yo podría hacer es agregarle el ancho y el alto. Por ejemplo, podría decir width de 50 píxeles y luego de eso un height también de 50 píxeles. Entonces con esto tendríamos de esta forma estos elementos.
Ahora, de esta forma nosotros hasta aquí ya sabemos crear una pista flexible, un contenedor flexible que contenga elementos flexibles, uno al lado del otro, a pesar que estos elementos sean de tipo bloque o de tipo línea. Entonces lo va a colocar de esta forma, uno al lado de otro. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros podemos utilizar la propiedad FlexDirection para cambiar la dirección de la pista. En este caso teníamos una pista que sea, en este caso, de forma horizontal. Ahora nosotros podemos cambiar de forma vertical, en este caso que se alineen hacia abajo como una columna. En este caso estamos creando como una columna. Anteriormente, si nosotros no colocamos aquí o por defecto venía row, entonces estamos creando como una fila. Entonces si ahora nosotros colocamos column, entonces para ahora se van a alinear de arriba hacia abajo, ya no ya de izquierda hacia derecha. Ahora también aquí nosotros podemos agregar, por ejemplo, propiedades como row reverse, que prácticamente lo que va a hacer es ahora alinearse de derecha a izquierda. Anteriormente se alineaba de izquierda a derecha, ahora de izquierda a derecha, utilizando row reverse. De la misma forma también nosotros colocamos column y se alinea de arriba hacia abajo. Pero si colocamos row reverse, lo que va a hacer es alinearse de abajo hacia arriba. En este caso el contenedor es exacto, por eso tenemos de esta forma. Pero ¿qué pasa si el contenedor o el alto del contenedor sería un tamaño de 400 píxeles? Entonces va a llegar hasta este punto y lo que se va a hacer es alinearse de arriba hacia abajo. Entonces si agregamos más elementos se van alineando detrás de uno. Entonces también nosotros podemos utilizar FlexDirection para cambiar cómo queremos crear, en este caso, esta pista flexible. En este caso queremos que se alineen de derecha a izquierda o queremos que sean una columna, el cual se alinee de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ahora también vamos a ver otra propiedad que es FlexWrap. ¿Para qué es FlexWrap? En este caso, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestro contenedor pequeño o la pantalla de nuestro dispositivo es pequeño? Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un width de 200 píxeles de esta forma. Ahora le vamos a decir que sea de simplemente row, que es el por defecto. Entonces tenemos prácticamente este contenedor de 400 píxeles. Ahora, si nosotros ajustamos nuestra ventana o si el contenedor se ajusta, por ejemplo, a 100 píxeles, por ejemplo, lo que va a hacer en este caso, a pesar que nosotros le hemos colocado un ancho de 50 píxeles, eso ya no se va a respetar porque estos tres elementos deben caber de forma flexible en el contenedor y prácticamente se van a ajustar de esta forma a lo más pequeño posible. Entonces, si es que hay algún texto muy grande, aquí ya va a haber problemas del desbordamiento, pero nosotros queremos que ocupe los 50 píxeles de ancho y no queremos que se reduzca más. Entonces nosotros podemos utilizar en este caso que se llama FlexWrap. El valor por defecto es NoWrap, que es para que no salte a la siguiente línea si es que un elemento no cabe. El NoWrap es lo que hace esto. En este caso, por ejemplo, si es que nosotros le hemos colocado que estos sean anchos de 50 píxeles, pero los tres sí o sí tienen que caber dentro de un contenedor, entonces lo que hace es ajustarse a lo más pequeño posible. Pero lo que queremos es que se mantenga este tamaño y si es que no caben, entonces que salte a la siguiente línea. Entonces para esto utilizamos en FlexWrap, colocamos wrap de esta forma. Y con esto lo que va a pasar es lo siguiente. Va a saltar a la siguiente línea, como se muestra en esta parte. De hecho, nosotros le hemos colocado un alto de 400 píxeles, entonces si nosotros lo quitamos, pues se alinearían de esta forma. En este caso, uno debajo de otro, pero es porque aquí le hemos colocado que el ancho sea solo 100 píxeles. Si nosotros colocamos 200 píxeles, entonces lo que va a pasar en este caso es que estos dos elementos caben en ese ancho de 200 píxeles y el siguiente elemento que ya no cabe manteniendo los 50 píxeles de ancho, entonces va a saltar hacia abajo. Pero esto sigue siendo una pista, solo que estamos haciendo que si no caben, pues salte hacia abajo. Y de esta forma tenemos un contenedor con una pista flexible, el cual va a mantener 50 píxeles de ancho y si no caben va a saltar a la siguiente línea. Entonces para esto es el FlexWrap y si colocamos wrap, pues simplemente va a saltar a la siguiente línea. Y si no colocamos NoWrap, que es el por defecto, entonces todos se van a ajustar lo más pequeño posible para que caban en ese contenedor. Pero con
con wrap, pues nosotros podemos hacer esto. También nosotros podemos utilizar wrap reverse, que prácticamente lo que va a hacerse es de abajo hacia arriba. En este caso, si en la parte de abajo ya no caben, entonces va a saltar hacia arriba. Como verás, de esta forma. En este caso, 1, 2 y va a ir hacia arriba. Ahora aquí también nosotros podríamos colocar row reverse. Entonces colocamos row reverse, entonces sería de esta forma también. Podemos alinear utilizando estas dos propiedades con estos dos valores. Ahora nosotros vamos a pasar a ver flujos combinados. En este caso nosotros estamos utilizando estas dos propiedades para colocar si queremos que sea row reverse o queremos que sea column. Y también estamos utilizando la propiedad flex wrap, si queremos que sea wrap o no wrap o wrap reverse. Entonces en este caso nosotros podemos utilizar simplemente la propiedad que es flex flow para colocar ambos. Entonces aquí simplemente colocas flex flow de esta forma. Y aquí el primer valor que vas a colocar es el de flex direction. Y luego de eso el de flex wrap. Entonces si nosotros queremos hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, entonces aquí colocaría row reverse y luego de eso wrap reverse. De esta forma, y esta parte yo lo comentaría y simplemente tendría en una sola línea y tendría esta pista flexible y que los elementos se alineen de esta forma. Los elementos se van a alinear de derecha a izquierda y su wrap va a ser hacia arriba. En este caso ya no hacia abajo, sino que hacia arriba. Si nosotros simplemente colocamos aquí wrap, sería el alineamiento de izquierda hacia derecha, pero su wrap va a ser hacia abajo. Prácticamente el elemento va a saltar a la siguiente línea. De la misma forma también nosotros podemos trabajar con column. En este caso, ¿qué pasa si aquí simplemente colocamos column y aquí colocamos wrap? Para que funcione este wrap, vamos a decirle que vamos a volver a agregarle el alto, que sean también de 200 píxeles. Entonces con esto lo que va a hacer es prácticamente saltar en forma de columna. En este caso tenemos aquí una columna y si ya no caben en esta fila, entonces va a pasar a la siguiente parte y va a ocupar en este caso el espacio que hay en este lado. Y también podemos colocar aquí column reverse de esta forma para que sea de abajo hacia arriba y prácticamente aquí va a estar el primero, el segundo y el tercero va a seguir alineándose a este lado. O si queremos desde este lado que se alineen de este lado hacia, por ejemplo, que se alineen de derecha a izquierda, entonces podemos colocar wrap reverse y con esto lo que vamos a obtener va a ser que de este lado se van a alinear 1, 2, o sea de abajo hacia arriba porque está en column reverse, pero va a ser de derecha hacia izquierda su wrap. Entonces también podemos hacer de esta forma utilizando flex flow y utilizando ambos valores como de flex direction y flex wrap. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos alinear los elementos en el contenedor. Entonces vamos a ver el alineamiento de elementos en el contenedor. Lo que vamos a hacer en este caso es que nosotros por defecto vamos a dejar de esta forma. Vamos a colocar a nuestro section y todo lo que hemos hecho lo vamos a borrar y simplemente vamos a colocar un display flex y un gap para que haya espacio entre elementos. Y a los elementos, pues lo que teníamos, background color, border radius, padding de 10 píxeles, un ancho de 50 y un alto de 50. Ahora, por el momento nosotros tenemos un display flex. Ahora vamos a utilizar una propiedad que se llama justify content. El justify content es una propiedad de Flexbox para alinear elementos de forma horizontal. En este caso, por el momento, o su valor por defecto es flex star. Es por eso que alinea los elementos, en este caso de forma horizontal, pero en la parte de inicio. O sea que inicia desde este punto y prácticamente va a seguir alineando más elementos hacia este lado. Luego de eso tenemos un flex center o simplemente center. Y con esto lo que va a hacer es prácticamente justificar el contenido hacia el centro de forma horizontal. Ahora, esto pasa también por los valores de flex direction. En este caso, el por defecto es row. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en una pista que se va a alinear en forma de fila, entonces el justify content va a alinear los elementos de forma horizontal. Y otro valor que nosotros podemos colocar a justify content es flex end, que lo que va a hacer es hacia el final. Ahora si te has dado cuenta, en este caso con flex direction nosotros podíamos colocar row reverse, que sería de esta forma, row reverse y sin justify content. Entonces lo que pasaba es que con row reverse se venía hacia este lado, pero el elemento se alineaba de derecha a izquierda.
Pero si nosotros colocamos row reverse y colocamos justify content, flex, end, se va a ir hacia este lado, pero la forma como se va alineando va a seguir siendo de izquierda a derecha, como verás el 1, 2 y 3, solo que está en este lado. Ahora también nosotros podemos utilizar justify content space between. El space between lo que va a hacer es colocar los elementos de extremo a extremo y en el medio colocar lo espacio necesario, o sea, va a aprovechar todo el espacio necesario y va a alinear de esta forma. Si hay simplemente dos elementos, pues va a colocar de un extremo a otro extremo. Si hay tres elementos, va a colocar de esta forma, y si hay cuatro elementos, también va a repartir los espacios que existen. Tenemos también otro valor que es space around, que lo que va a hacer space around es colocar un pequeño espacio aquí y todo lo espacio necesario o los espacios que lo va a aprovechar entre elementos, y al otro extremo también un espacio pequeño. Esto es lo que hace space around. Ahora vamos a ver uno parecido que es space evening. El space evening lo que va a hacer es prácticamente aprovechar todo el espacio necesario tanto a los extremos como también entre elementos. Ahora hasta aquí nosotros podemos alinear nuestros elementos de forma horizontal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que mis elementos, estos elementos, se centren en el medio del contenedor? Porque mi contenedor tiene un ancho de 200 píxeles, pero yo quiero que esté en el centro de mi contenedor. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar align content. Align content lo que va a hacer es alinear nuestro elemento de forma vertical. Entonces aquí, si yo coloco center, no me va a funcionar. Para alinear los elementos de forma vertical, tenemos que colocar el flex wrap y tenemos que colocar en valor wrap. Hemos visto que flex wrap tiene no wrap, que es el por defecto, y también tiene un valor que se llama wrap. El flex wrap lo que hacía era que si es que no caben los tres elementos en el contenedor, pasaba a la siguiente línea, como se podría decir. Y en este caso, con align content nosotros podemos alinear en el centro de esta forma. Entonces, activamos flex wrap y con eso va a funcionar align content. Y ahora, como estamos utilizando estos dos, podríamos simplemente colocar flex flow y colocar, por ejemplo, row, que es el por defecto, y wrap de esta forma. Y con esto lo que hacemos es que nosotros alineamos de forma horizontal con space evening y de forma vertical en el centro. También nosotros podemos colocar varios valores aquí. El por defecto sería flex start. Luego de eso podemos colocar flex end, que serían hacia abajo. Luego de eso también podemos colocar space between de esta forma, que en este caso cuando vamos a ajustar el tamaño del contenedor va a funcionar. En este caso, si ya no caben los tres, pues aquí va a funcionar de esta forma para que se alineen de forma space between. O si nosotros ajustamos más, de hecho ya no se puede ajustar, entonces se alinearían de forma space between con align content de forma vertical. O también podríamos colocar, en este caso, space evening de esta forma, o space around, que sería más o menos de esta forma, y podemos alinear los elementos. Si agregamos, por ejemplo, más altura, pues se va a alinear de esta forma nuestros elementos. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando, en este caso, como una fila, estamos diciendo que la dirección de nuestra pista, de nuestro contenedor, va a ser una fila. Y los elementos se van a alinear, en este caso, de izquierda a derecha. O también podríamos decir que sean de una fila pero invertida, en este caso reverso, el cual se va a alinear los elementos de derecha a izquierda. Entonces en esos casos prácticamente justify content va a alinear en forma horizontal y align content de forma vertical. Por ejemplo, en este caso el flex start sería este lado, ahora flex end sería la parte izquierda. Ahora de la misma forma, en este caso flex start sería la parte de arriba, en este caso va a seguir siendo la parte de arriba, y luego de eso flex end sería la parte de abajo en align content, porque estamos alineando de forma vertical, y con justify content de forma horizontal, solo que le hemos colocado row reverse. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí colocamos column? Simplemente column. Ahora lo que va a pasar es lo siguiente. El justify content ahora va a alinear de forma vertical. O sea que si colocamos aquí center, se va a centrar en el centro de esta forma. Ahora si colocamos align content center, ahora va a irse al centro, porque align content ahora alinea de forma horizontal y justify content de forma vertical. Nosotros podemos abrir nuestro proyecto en un navegador como Firefox, pero aquí no vamos a tener esa herramienta que nos va a hacer entender mejor
sobre Flexbox. El que nos va a hacer entender mejor sobre Flexbox es el Google Chrome. De hecho, aquí hay un elemento que se ha agregado, es un div que agrega, en este caso, nuestra extensión, así que vamos a ignorar, simplemente nosotros vamos a trabajar en nuestro contenedor y nuestros div que tenemos aquí. Ahora, esto normalmente puede que tengas de esta forma en la parte de abajo. Tú puedes modificar colocando aquí, ya sea al costado derecho o al costado izquierdo, como también lo puedes sacar al exterior. Voy a colocar a este costado, a este lado, o también podría colocar a este lado, y aquí tenemos nuestro contenedor y nuestros elementos. Y ahora nosotros nos vamos a ir a la parte de section, seleccionamos la sección, en este caso esta sección, y luego de eso nos vamos a ir a la parte de display flex, y aquí vamos a tener este botón. Con este botón nosotros podemos visualizar, por ejemplo, el Flex Direction, cómo queremos direccionar. En este caso, este es el por defecto, que sería row. Luego de eso viene row reverse, que sería esta. Y también tenemos la parte de column y column reverse. Entonces aquí tenemos los dos, sería column y column reverse. Como verás, van cambiando en este caso los números. Si colocamos aquí column reverse, pues va a ser de 3, 2, 1. Si colocamos simplemente column, va a ser 1, 2 y 3. Entonces aquí nosotros, utilizando esta herramienta, nosotros podemos ayudarnos y entender mejor sobre el alineamiento de Flexbox. Ahora aquí tenemos Flex Wrap. Este sería el Flex normal, no Wrap, y esto sería Flex Wrap. Luego de eso tenemos el Align Content. Ahora, si nosotros colocamos aquí que sea row y en Align Content, lo que va a hacer es alinear de forma vertical. En este caso, de forma vertical va a centrar el elemento. De forma vertical va a colocar al inicio, hacia abajo, o un space around, o un space between, o un storage. Luego de eso también aquí abajo tenemos, en este caso, el Justify Content. El Justify Content va a alinear en forma horizontal. De forma horizontal está en el centro, start, end, el space between, el space around y también el space Evelyn. Entonces de esta forma es como alinea. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos la dirección de una fila a una columna? Cuando nosotros cambiamos de una fila a una columna, vamos a ver que el wrap va a funcionar de esta forma. Este sería un no wrap y este sería un wrap. Entonces ahora el Align Content lo que va a hacer es alinear los elementos de forma horizontal, ya no ya de forma vertical. Si nosotros colocamos en el centro, pues va a alinear en el centro, el start, en el end y de esta forma. Y ahora el Justify Content ahora se convierte para alinear los elementos de forma vertical. De forma vertical nosotros podemos centrar, podemos ir a colocar hacia arriba, hacia abajo, que sería el end, y podemos colocar también el space between o el space around. Entonces de esta forma es como trabaja el alineamiento de los elementos. Nosotros con esto nos podemos ayudar y entender mejor cómo funciona el alineamiento de los elementos con Flexbox. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos alinear los elementos en el eje cruzado, en este caso con otra propiedad. Hasta aquí nosotros hemos utilizado Justify Content, Align Content. Lo que yo voy a hacer es colocar tanto el ancho y el alto de los elementos. Entonces, con esto vamos a tener prácticamente nuestros elementos de esta forma, la alineación de los elementos de esta forma. Ahora lo que yo voy a hacer es simplemente colocar, por ejemplo, Justify Content Center. Entonces yo lo podría borrar. Ahora, cuando nosotros vamos a colocar Justify Content Center, lo que va a hacer es que los elementos van a ocupar el 100% del ancho y prácticamente se van a alinear de esta forma, uno al lado del otro, pero en el centro. Ahora, si simplemente colocamos aquí row, entonces en el row también van a ocupar todo el espacio del contenedor y van a alinearse uno al lado del otro. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar Align Content y colocar, por ejemplo, centro para que se alineen en el centro o para que se alineen hacia arriba, que sería Flex Start, de esta forma, utilizando Align Content. Pero en este caso lo que estamos es alineando el contenido. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí varios valores del contenido? En el segundo, por ejemplo, voy a tener un párrafo de Lorem Ipsum. Por ejemplo, más o menos hasta por aquí. O todo. Entonces, si nosotros tenemos todo de esta forma, lo que va a hacer es que nosotros vamos a alinear Justify Content en el centro y Align Content arriba. Pero como verás aquí, como tenemos un Flex Wrap, lo que va a hacer es ocupar el espacio, todo este espacio, y prácticamente va a estar debajo de 1, el 2. Ahora nosotros podríamos resolver esto agregando un ancho de 100 píxeles, por ejemplo.
Entonces tendríamos de esta forma los elementos. Como verás aquí tenemos 100 píxeles y como el contenido es muy grande va a haber un desbordamiento. Entonces lo que yo voy a hacer es ajustar un poco el contenido y listo. Ahora, si nosotros tenemos elementos de esta forma, pues lo que yo quiero es que se alineen estos elementos de forma más flexible. Quiero que, por ejemplo, el 1 ocupe el contenido necesario y quiero que se alinee en el centro. Entonces, utilizando Align Content y Justify Content, por ejemplo, si quiero poner centro, pues esto nosotros no vamos a lograr. Lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar Align Item, alinear el ítem. Si ahora coloco centro, como verás ahora voy a alinear mis elementos en el centro de esta forma y van a ocupar lo necesario. En este caso van a ocupar el alto necesario de cada elemento y como ancho van a tener 100 píxeles. Ahora si no coloco en este caso el alto, pues aquí el lorem ipsum pues va a ocupar un poco más grande y vamos a tener un wrap. Pero si nosotros no queremos tener un wrap, entonces no colocaríamos un wrap y borraríamos esto y en este caso ya no nos funcionaría Align Content, entonces ya no utilizaríamos Align Content. Y como ya no vamos a utilizar Align Content, en este caso nuestros elementos se van a alinear de esta forma. Por defecto, en este caso el valor de Align Item viene como storage. Es por eso que en este caso ocupan todo el alto necesario del contenedor porque es el storage. Pero si colocamos por ejemplo flex star, que sería de esta forma, va a irse a la parte de arriba, pero en este caso vamos a visualizar que los elementos se van a alinear de esta forma, van a ocupar lo necesario, este va a estar un poco hasta más abajo, este un poco más hacia arriba. Si colocamos end, en este caso lo que va a hacer es irse hacia la parte de abajo, pero los elementos van a ocupar lo necesario. Y si colocamos center, lo que van a hacer es centrarse de esta forma. Entonces con esto nosotros podemos trabajar de esta forma alineaciones de elementos que se centren de esta forma. Si es que tenemos por ejemplo uno más grande o uno más alto y uno más pequeño, entonces podemos alinear de esta forma nuestros elementos con Align Item. Align Item tiene valores como flex start, que sería al inicio, flex end, hacia abajo, que sería hacia el último, center, en este caso simplemente center, y tenemos también el stretch, que es el por defecto que viene, que ocupa todo el espacio necesario o todo el alto del contenedor, y también tenemos un valor que es baseline, que lo que hace es alinearse según la línea base o la línea del texto base. Entonces prácticamente se va a alinear de esta forma por ahora. Ahora, nosotros podemos ser también específicos, alinear algunos elementos de forma distinta. En este caso con Align Item vamos a decir que todos los elementos se alinean hacia la parte de arriba o hacia la parte del centro. Por ejemplo, voy a colocar aquí center y se van a alinear en el centro. Y así, por ejemplo, voy a quitarle el alto. Voy a decir el alto del contenedor no va a tener. Entonces vamos a alinear de esta forma nuestros elementos. Vamos a alinear en el centro cada uno de los elementos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, esto quiero que se alinee un poco más abajo y esto un poco más arriba? Pero esto quiere que esté centrado. O simplemente poder decir que el primero esté alineado un poco más abajo o hacia la parte final y así. Entonces también nosotros podemos ser específicos con cada uno de los elementos. Podemos seleccionar el div y podemos decir el primer div. Entonces voy a colocar un pseudo clase de firstChild. Y al firstChild le voy a colocar un Align Self. Con la propiedad Align Self vamos a modificar la alineación de Align Item. Hemos dicho que en el centro, pero al primero le voy a decir un flex start. Y con esto lo que va a hacer es alinearse al inicio. Y por ejemplo el 3 colocaría un flex end. Entonces podría decir al div, al último hijo, que sería last child, pues quiero que me alinees con un Align Self hacia la parte de flex end. De esta forma y se va a alinear hacia la parte final. O también yo podría decir que sea stretch y con esto prácticamente esto va a ocupar todo el alto del contenedor. Y también podemos alinear de esta forma más flexible nuestros elementos. Podemos decir que todos los elementos se alinean en el centro, pero el primero y el último quiero que se alineen de forma distinta. Entonces podemos utilizar la propiedad Align Self y colocar los valores de Align Item para poder alinear. Entonces de la misma forma también aquí nosotros podemos venir a este recurso o a esta herramienta
herramienta y podemos presionar aquí en el flex y nos va a aparecer también el align item. Ahora, si nosotros cambiamos, por ejemplo, por defecto viene row y ahora pasamos a la columna, también de cómo nosotros tenemos que alinear los elementos en el eje cruzado también va a cambiar. En este caso, el storage va a ser en forma de columna, también el centro va a ser en forma de columna, por ejemplo, este sería el start y el end también va a ser de esta forma. Vamos a borrar un poco esta parte para poder visualizar los cambios. Entonces vamos a regresar aquí, nuevamente activamos la parte de column para que se alineen en forma de columna y en forma de columna se van a alinear en el centro. Nosotros colocamos el start, el end y también el stretch y también el Basilium. Entonces de esta forma también nosotros podemos alinear en este caso los elementos, ya sea en forma de filas o en forma de columnas. En forma de fila va a alinearse los elementos de forma vertical y en forma de columna se van a alinear de forma horizontal. Entonces vamos a tener también eso en cuenta. Y también de la misma forma también si es que nosotros vamos a alinear con Align Cell, en este caso aquí, por ejemplo, si nosotros colocamos Flex Direction Column, entonces ahora nosotros podemos decir que Align Self va a alinearse aquí al inicio pero de forma horizontal y Align Stretch o por ejemplo Flex End sería a este lado. Ahora nosotros vamos a pasar a ver el control de espacio de los elementos. En este caso, para ver estos temas, por ejemplo, cómo nosotros podemos controlar los espacios, cómo podemos colocar tamaños bases y cómo queremos que ocupe los espacios en una pista de Flexbox, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir en este caso al index.html y aquí vamos a dejar como habíamos tenido al inicio una sección y los divs con 1, 2 y 3. Luego de eso, en la parte de los estilos simplemente vamos a tener una sección el cual va a tener un color de fondo, un padding y un display flex y un gap para generar espacio entre elementos. Y ahora los div de la misma forma ya tenía un color de fondo, un border radius y un padding 10 píxeles y nuevamente vamos a volver a agregar el ancho que va a ser de 50 píxeles. Así que por el momento vamos a tener de esta forma nuestros elementos en una pista flexible. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar por ejemplo propiedades como flex grow, flex shirt o flex basic dentro de los elementos, o sea que en los elementos, por ejemplo en el div nosotros podemos utilizar flex grow. El flex grow es para que ocupen los espacios que hay aquí en el contenedor. Por ejemplo, nosotros tenemos este contenedor, como cada elemento simplemente tiene un ancho de 50 píxeles, entonces se van a alinear de esta forma, porque si no tendrían un ancho, pues más peor. En este caso se van a alinear más de esta forma porque van a ocupar el espacio necesario del contenido. Pero si nosotros le colocamos un tamaño, en este caso, pues si el tamaño es de 50 píxeles o el contenido de cada elemento es pequeño, entonces ahora van a alinearse de esta forma. Pero nosotros queremos que estos tres elementos, quiero que ocupen todo el espacio del contenedor. Entonces para esto podemos utilizar flex grow. Por defecto es el 0 y si nosotros colocamos 1 en flex grow, vamos a tener que todos los elementos se van a estirar un poco más sin respetar el tamaño o el ancho que nosotros le coloquemos aquí y prácticamente lo que van a hacer es ocupar todo el espacio necesario. Entonces esto también nos va a servir en la parte de flex grow, en la parte de flex wrap. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos un flex wrap, entonces aquí podríamos colocar wrap. Ahora, si nosotros no colocamos un flex grow, pues aquí vamos a tener simplemente esto y cuando se ajuste va a pasar un wrap. Pero nosotros podemos decir que ocupen todo el espacio del contenedor utilizando flex grow, colocando un valor 1 a todos los elementos. Entonces con esto, si nosotros ajustamos y cuando llegue al tamaño que le hemos colocado, que es width de 50 píxeles, entonces ahí recién va a pasar un wrap. Y cuando pase un wrap, en este caso los dos elementos se van a estirar para ocupar todo el espacio necesario y el tercer elemento que va a estar aquí abajo va a ocupar el 100% del contenedor, hasta que nosotros lleguemos otra vez a los 50 píxeles de tamaño para que puede pasar hacia abajo. Por ejemplo, vamos a agregar aquí que van a ser 100 píxeles. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los 3 ocupando todo el espacio necesario. Ahora tenemos 2 y en este caso, si seguimos bajando y llega a los 100 píxeles, entonces van a alinearse uno debajo del otro. Entonces de esta forma nosotros podemos obtener esa alineación más dinámico utilizando flex grow. O también podemos decir que algunos elementos ocupen flex grow y algunos no. Por ejemplo, podemos decir que inicialmente sea por defecto 0 y podemos decir que al primer elemento, al primer div,
le agreguemos un flex grow y le decimos 1. Entonces simplemente el 1 es el que se va a estirar y ocupar todo el espacio necesario. Si le agregamos también al último, entonces ambos van a compartir ese espacio necesario, pero el segundo no. Entonces para esto podemos utilizar flex grow. Ahora otro existe en este caso, flex shirt, que en este caso el flex shirt es para cómo queremos que se ajuste cada uno de los elementos. Por defecto, en este caso viene 1. Entonces si nosotros ponemos más valores, o por ejemplo podríamos colocar 2 o 3, en este caso eso va a ser para que se ajuste. En este caso le estamos colocando a todos, entonces todos van a ajustarse de la misma forma. Pero ¿qué pasa si vamos a probar que vamos a colocar al primer un flex shirt y le vamos a colocar un número 10? Para ver el efecto de flex shirt, lo que vamos a hacer es quitar los flex grow por el momento, simplemente para visualizar. Y le vamos a decir que en este caso también no vamos a utilizar el flex wrap. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a colocar al primer elemento un width de 100 píxeles, o de hecho en este caso le vamos a colocar 200 píxeles, y le vamos a colocar un flex shirt de 10. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, para que no haya desbordamientos, lo que va a hacer en este caso es que el primer elemento se va a encoger más que los demás. Entonces vamos a visualizar, vamos a ver que hemos dicho que tenga 200 píxeles y se va encogiendo ya más de 200 píxeles. Y si nosotros seguimos encogiendo, vamos a ver que este elemento se va a encoger lo más pequeño posible para que no haya desbordamiento. Entonces, eso es lo que hace flex shirt. Si nosotros no colocamos esto, pues en este caso, si nosotros ajustamos, en este caso por defecto flex shirt pues está en 1. Entonces prácticamente todos se van a ajustar, pero este es el que se va a ajustar menos porque no le hemos colocado flex shirt y este es el de tamaño más grande. Entonces con flex shirt nosotros podemos decir que el elemento queremos que se ajuste más que los demás, como por ejemplo en este caso. Luego de eso viene un flex basic. En este caso simplemente colocamos flex basic. El flex basic funciona igual que el width, colocando el tamaño base. En este caso podemos decir que el tamaño base queremos que sea 50 píxeles, de esta forma. Entonces aquí, de hecho vamos a borrar también esta parte. Entonces aquí todos los elementos van a tener como tamaño base de 50 píxeles. Nosotros le habíamos colocado que el ancho va a ser de 100 píxeles, pero cuando nosotros utilizamos Flex Basic, el Flex Basic al respecto de Flexbox, pues va a tener un tamaño máximo o un tamaño base de 50 píxeles. De esta forma, y luego de eso se puede ajustar o como queremos que se comporte. Y también podemos utilizar aquí Flex Grow 1 y vamos a ver que con el Flex Grow le vamos a decir que ocupe todo el espacio del contenedor. Entonces con esto vamos a tener de esta forma y prácticamente si ajustamos pues su tamaño va a ser de 50 píxeles y esto ya no se va a ajustar más. Si nosotros colocamos 100 píxeles, entonces con Flex Basic nosotros podemos colocar el tamaño base de un elemento. Ahora nosotros podríamos utilizar los tres en una sola línea, en este caso utilizando simplemente flex. Y el orden, como nosotros le vamos a colocar al flex, si simplemente colocamos flex 1, lo que va a pasar en este caso es que todos los elementos van a aplicar flex grow, que es el primer valor. Ahora, si nosotros colocamos dos valores, en este caso va a ser flex grow y flex shirt. Y si colocamos un tercer valor, que sería flex basic, entonces podríamos decir que el tamaño base sea 150 píxeles. De esta forma. Entonces, si en este caso vamos a visualizar de esta forma, que son grandes, entonces su tamaño base prácticamente va a ser de 100 píxeles. Vamos a visualizar y en este caso también vamos a colocar aquí un flex wrap de esta forma. Entonces, hemos dicho que su tamaño base va a ser de 150. Entonces, cuando nosotros engrandemos la pantalla, van a ocupar todo el espacio necesario porque hemos colocado, en este caso, flex 1 de flex grow. Y luego de eso, si nosotros bajamos y ahora llega a su tamaño base que va a ser de 150 píxeles, entonces prácticamente lo que va a hacer es hacer un wrap. Y el tercer elemento va a bajar a la siguiente línea y 1 y 2 prácticamente van a ocupar todo el espacio y así nosotros podemos crear en este caso una pista o un contenedor muy flexible que pueda contener elementos flexibles utilizando estas propiedades como flex wrap, flex grow, flex shirt y flex basic. Ahora nosotros vamos a ver cómo podemos trabajar con los márgenes y el orden de los elementos con Flexbox. En este caso nosotros podemos ordenar los elementos
de forma más específica. Por ejemplo, anteriormente hemos utilizado Flex Direction para ordenar ya sea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, o si es que trabajamos en forma de columna, que sería de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero nosotros también podemos hacerlo manualmente. En este caso podemos decir que el 3 quiero que esté en el inicio, o el 2 quiero que esté como primer elemento, y el 1 quiero que sea el segundo elemento, o el 3 que sea el segundo elemento, y el 1 que sea el último elemento. O como queramos podemos ordenar. Entonces para esto nosotros podemos simplemente colocar, por ejemplo, este flex grow voy a borrar. Tenemos de esta forma nuestros elementos. Lo que yo quiero es que este 3 sea último y este 2 sea primero y el 1 sea segundo. Entonces para esto lo que podemos hacer es seleccionar el primer elemento, que es el 1, y voy a decir que sea el número o que sea el elemento 2. Entonces voy a utilizar la propiedad order y aquí simplemente coloco 2. Cuando yo coloco 2 al primer elemento, entonces en este caso se va a ir hasta abajo. Pero voy a decir que el último elemento, que es el 3, voy a decir que siga siendo 3. Entonces con este ordenamiento lo que estoy diciendo es que el primer elemento va a ser 2 y el último elemento va a seguir siendo 3. Y con esto prácticamente vamos a tener que el 1 va a ser 2 y el 2 va a ser 1. Y el tercero sigue siendo tercero. Y de esta forma con esto nosotros podemos ordenar de forma manual nuestros elementos. Podría también seleccionar colocando div, colocando ntnchild, diciendo que el segundo elemento tenga el orden de 1. Entonces podría colocar aquí orden 1 y no va a cambiar nada. Entonces podemos utilizar este propiedad order si es que estamos trabajando con Flexbox para ordenar elementos. Entonces yo podría decir que el primer elemento sea primero, el segundo elemento sea último, que sería 3, y el tercer elemento que sea pues segundo. Entonces voy a decir que el primer elemento sea último, el segundo elemento sea segundo y el tercer elemento pues que sea primero. Entonces con esto vamos a tener 3, 2, 1. Voy a decir también que el primer elemento sea segundo, entonces voy a colocar aquí 2, el primer elemento siga siendo segundo y el tercer elemento sea primero para colocar 3, 1, 2. Entonces de esta forma nosotros podemos ordenar utilizando la propiedad order. Ahora vamos a ver cómo nosotros también podemos trabajar con los márgenes con Flexbox. Entonces para esto lo primero que vamos a hacer es que ¿qué pasa si nosotros queremos alinear un elemento en el centro? Por ejemplo, tenemos nuestro contenedor que tiene un ancho de 100% y un height de 400 píxeles para tener más o menos de esta forma. Entonces por el momento voy a tener simplemente un elemento que va a tener un tamaño, esto lo voy a borrar, un tamaño de 100 píxeles y un height de 100 píxeles. De esta forma. Por el momento se muestra aquí al inicio. Ahora por el momento los órdenes no se están aplicando, así que yo podría borrar la parte de los órdenes. Y ahora lo que tengo es lo siguiente. Tengo este elemento y este elemento yo quiero colocar en el centro. Entonces, para hacerlo esto, yo podría hacer lo siguiente. Con lo que sabemos, yo podría decir justify content, center, align content, center. Y con esto nosotros podríamos hacer que se centre en el medio este elemento. Pero nosotros podemos hacer algo muy simple. En vez de utilizar estos dos valores, simplemente colocar margin auto. De hecho, esto tenemos que colocar en el elemento que queremos centrar. En este caso vamos a ir, por ejemplo, a este div y aquí simplemente vamos a colocar margin auto. Y con esto simplemente colocando margin auto nos va a centrar en el centro. Anteriormente, cuando no trabajábamos todavía con Flexbox, pues nosotros podíamos centrar este elemento de forma horizontal. Si nosotros no colocamos Flexbox o un display flex, si colocamos un margin auto, pues lo que va a hacer es centrarse de forma horizontal. Pero si nosotros colocamos display flex, pues los márgenes de forma automática se van a distribuir y se va a centrar hacia el centro. Ahora, también nosotros podemos utilizar las demás propiedades, por ejemplo, margin left auto, y lo que va a hacer es prácticamente colocar el margen de forma automática a este lado y se va a alinear en este lado. O podría ser margin top auto y prácticamente el margen hacia arriba se va a colocar de forma automática y nuestro elemento se va a alinear hacia abajo. Y esto también nosotros podemos hacer con varios elementos. En este caso tenemos 3 elementos, entonces yo podría decir que margin auto, que sea un margin auto. Y lo que va a hacer es prácticamente centrarse en el centro y se va a distribuir los márgenes. Como verás, se distribuye de esta forma los márgenes, tanto hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados. Si nosotros ponemos de esta forma, como verás, se va a distribuir de esta forma.
Entonces ahora también nosotros podemos alinear uno por uno. En vez de colocar margin auto a todos, yo podría decir que en este caso el primer elemento sea margin auto y prácticamente se va a colocar aquí en el centro. Yo podría decir que el último elemento sea margin top auto y prácticamente se va a alinear en este lado. Y por ejemplo el segundo elemento yo podría decir que sea margin right auto, que prácticamente se va a mover un poco colocando un margin automático a este lado. Entonces de esta forma también nosotros utilizando margin con Flexbox podemos alinear nuestros elementos dentro del contenedor. ¿En qué casos nos podría ser útil? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos estos elementos en una sola línea, pero queremos que el tercero esté en el otro extremo que los demás? Entonces podríamos decir que simplemente utilizar un display flex que vamos a tener de esta forma, pero quiero que este tercero esté en el otro extremo. Entonces para decir esto simplemente colocamos un margin left auto y con esto prácticamente vamos a tener una alineación de elementos de izquierda a derecha, pero el tercer elemento va a estar en el otro extremo. Y con esto pues nosotros podemos alinear de esta forma, una forma flexible nuestros elementos. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos que el tamaño del contenedor sea más pequeño, cuando ya no van a caber los tres, en este caso lo que va a pasar es que el tercer elemento va a ser un wrap, pero ese wrap va a seguir diciendo que va a ocuparse en margin left out, o sea que va a estar siempre a este lado. Y por ejemplo, si salta el segundo elemento, esto va a seguir siendo en este lado. Entonces, para ese tipo de alineaciones, nosotros podemos utilizar márgenes con Flexbox. Ahora te voy a recomendar algunos materiales que te pueden ser útil para que sigas aprendiendo más sobre Flexbox y entiendas más sobre Flexbox y cómo nosotros podemos alinear elementos con Flexbox. Existen muchos recursos que te pueden ser útil. Por ejemplo, uno de ellos simplemente es que coloques Flexbox y luego de eso por aquí te va a filtrar uno de los recursos que es CSS Strike, que es una guía para Flexbox. Entonces simplemente entras aquí. Lo malo de esto es que está en inglés. Y también otro de los recursos es que tú puedes utilizar la documentación de MDN. En este caso, por ejemplo, si quieres saber sobre display o sobre más, o quieres saber más sobre los display, entonces simplemente vas a la documentación de MDN. O también aquí en el buscador tú puedes colocar aquí Flexbox de esta forma y buscas en este caso Flexbox. De hecho está mal escrito, sería Flexbox. De esta forma. Y aquí te va a hablar sobre Flexbox y por qué Flexbox y cuáles son las ventajas de Flexbox y cómo nosotros podemos alinear nuestros elementos con Flexbox. Aquí te va a mostrar muchos ejemplos y cómo tú puedes utilizar. Entonces con estas guías tú puedes mejorar tu aprendizaje sobre Flexbox. También como les mencionaba, esta herramienta. Aquí vamos a encontrar toda la herramienta. Tú puedes descargar en este caso de forma gratuita el PDF. El PDF lo que va a traer es todo esto. Por ejemplo, cómo nosotros podemos utilizar Flexbox en el contenedor. En este caso aquí tenemos el contenedor y aquí simplemente colocando display flex vamos a colocar o vamos a alinear los elementos flexibles. También nosotros podemos utilizar flex direction para la dirección del alineamiento. En este caso podemos alinear de izquierda a derecha, como también de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En este caso utilizando por ejemplo esta propiedad de flex direction y aquí colocando estos valores. En este caso como row reverse, column y column reverse. Luego de eso también nosotros podemos hacer que nuestro contenido, en este caso cuando vamos a alinear nuestros elementos y que los elementos prácticamente ya sobrepasan el ancho del contenedor, entonces podemos utilizar flex wrap para que los elementos se alineen en la siguiente línea. Así vamos a tener aquí una documentación muy simple, muy intuitivo y para que lo puedas entender mejor. Por ejemplo, aquí tenemos de cómo nosotros podemos alinear desde el contenedor con justify content, cómo justificar los elementos. En este caso el flex start es el por defecto, luego viene flex end, center, space between, space around y space evenly. Y luego de eso, más abajo vamos a tener, por ejemplo, cómo nosotros podemos alinear los ítems con align item, start, flex end, center, stretch y bezeling. Entonces también aquí, por ejemplo,
Más abajo vamos a tener cómo nosotros podemos alinear el contenido con Align Content. Esto es cuando nosotros tenemos muchos elementos y en este caso nosotros podemos alinear de esta forma todos estos elementos. Entonces este recurso te puede servir para que puedas seguir utilizando. Aquí tienes más ejemplos, como por ejemplo cómo ordenar, cómo utilizar Flex Rig, cómo utilizar Flex Ground, Flex Basic y también cómo ordenar los elementos. Y luego de eso también, si quieres aprender con algo como un juego, puedes buscar Flexbox Froggy. El Flexbox Froggy es un pequeño juego para que tú puedas entender sobre Flexbox o para que puedas aprender y poner en práctica todo lo que has aprendido sobre Flexbox. Entonces puedes ingresar aquí y aquí vas a tener en este caso 24 ejercicios o 24 niveles. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es que aquí ya nos coloca un código, nos dice Display Flex y ahora lo que tenemos que hacer es que este elemento tenemos que alinear en este lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Aquí vamos a tener una guía como nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí nos dice que podemos utilizar Justify Content. Entonces, simplemente colocas Justify Content, dos puntos, y cómo podrías alinear hacia el otro lado. Sería con Flex End, de esta forma. Y con esto prácticamente terminas el ejercicio y simplemente mueves aquí la ranita a este lado y con eso pasarías al siguiente nivel. Entonces de esta forma tú puedes estar explorando y poniendo en práctica todo lo que has aprendido sobre Flexbox. Y si quieres explorar más documentos, aquí hay más documentos, simplemente buscas Flexbox Defense y aquí también vas a tener dos ejercicios y vas a tener aquí para practicar. También, por ejemplo, puedes buscar en este caso Code Fantasy, por ejemplo, simplemente buscas Code Fantasy Flexbox y aquí te va a mostrar la página de Code Fantasy donde también tú puedes practicar sobre Flexbox con este pequeño juego. Entonces simplemente pones aquí y luego de eso aquí Play Game y en este caso de la misma forma tú tienes que mover a este personaje donde está la manzana. En este caso ya tienes Display Flex y aquí también vas a tener la guía cómo tú lo puedes hacer. Así que puedes poner en práctica todo lo que has aprendido con Flexbox, con estos recursos que te pueden ayudar para poner en práctica y entender mejor sobre Flexbox. Por ejemplo, aquí sería simplemente Justify Content, pero en este caso sería Center, de esta forma. Y como verás, ya lo moviste al medio y simplemente puedes chequear y nos dice que todo está bien, así que puedes pasar al siguiente nivel. Entonces de esta forma tú puedes poner en práctica con estos recursos todo lo que has aprendido sobre Flexbox. También te voy a dejar todos estos links en los recursos de este video. Espero que te haya gustado esta clase. Con esto nosotros terminaríamos esta clase de Flexbox. Si te ha gustado, no olvides de poner me gusta a este video. Y también, si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que te notifique la siguiente clase. Así que conmigo nos vemos en el próximo video.